Tema 15. Fiesta de panes sin levadura. Esta fiesta es la primera anual, y segunda en el orden bíblico. Como todas las demás, también esta, en el Antiguo Testamento tenía parte ritual. La ordenanza consistía en que en el día 14 de abril, primer día de panes sin levadura, cada familia tenía que comer un cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura. La orden se registra en libro de Levítico, capítulo 23, y parte de las instrucciones en libro de Éxodo, capítulo 12. En libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fin de cita. Se nos dice que la fiesta solemne se debe celebrar para Jehová, durante las generaciones y por costumbre perpetua. También más adelante revela que debemos tener memoria de este día en el cual su pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto, y que no se debe comer nada leudado durante los 7 días. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Fin de cita. La instrucción comprende contar el acontecimiento a los hijos, recordándoles cada tanto que este hecho debe ser también una señal y memorial ante nuestros ojos, para no olvidar la ley de nuestro Dios. Finalmente se indica que este rito, porque en el antiguo pacto tenía ritos, se debía celebrar en su tiempo, y de año en año. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículos del 4 al 10 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Fin de cita. Y libro de Levítico, capítulo 23, versículos 4 y 5 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová. Fin de cita. Yo no soy descendiente de las tribus israelitas, pero comprendiendo lo que nos explica Pablo respecto de la unión de gentiles con los israelitas, me queda claro que siendo ya un solo pueblo, todo lo que se le ordenó por las generaciones y perpetua al pueblo de Dios, tenemos que aceptarlo también nosotros los gentiles que nos hemos unido a ellos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fin de cita. Compréndase que las fiestas santas de Dios, como tenían parte ritual, y también el cuarto mandamiento, en estos casos el rito era la víctima que se sacrificaba en ellas. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fin de cita. No así los días de fiestas que son la parte espiritual y perpetua. El Cordero llegó hasta Cristo y ya fue sacrificado por nosotros, pero como la fiesta sigue, Pablo aprueba que se debe celebrar con panes de verdad y sinceridad,
Primer libro de los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fin de cita. Ya el Eterno venía pidiendo sacrificios de alabanza y no más corderos. Libro de Salmos, capítulo 50, versículos del 12 al 15 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, he de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Fin de cita, y Pablo nos explica el cambio, libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15 dice, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fin de cita. El rito pascual, instituido como memorial perpetuo, debía mantenerse vigente hasta el establecimiento del nuevo pacto. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo participó también de aquella última Pascua con sus discípulos, cumpliendo así lo ordenado en la ley. Sin embargo, en el transcurso de esa misma cena, Él introdujo una transformación fundamental en el significado del rito. El Cordero Pascual, que hasta entonces era una figura profética de Cristo, halló su cumplimiento en esa ocasión. A partir de entonces, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo es el mismo Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Aunque el estatuto original ordenaba que la Pascua se celebrara como costumbre perpetua, ya no habría de observarse según la forma antigua. En su lugar, el Señor instituyó una nueva conmemoración, la participación del pan y del vino, símbolos de su cuerpo entregado y de su sangre derramada en el marco del nuevo pacto. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 28 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fin de cita, porque la sangre sí está prohibido comerla. La sangre es la representación física de la vida. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fin de cita, y no se debe ignorar que al no comer su carne y beber su sangre, no tenemos vida eterna. Libro de Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 57 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Fin de cita. Compréndase que el Señor no estaba ordenando que comiéramos su cuerpo, sino simbólicamente, por medio de esa porción de pan, y su sangre por medio de ese vaso de vino. Pablo nos dice que la fiesta sigue, y que se debe hacer con panes de sinceridad y de verdad. Esto es con un buen comportamiento, no como se comportaba el perverso ese y los que lo defendían. Primer libro de los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fin de cita. Entonces, en el nuevo pacto, la fiesta sigue, pero se le cambió lo ritual por algo mejor, y se le agregó el lavado de pies. Libro de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fin de cita. El apóstol dice que recibió del Señor esa orden de celebrar la fiesta. Primer libro de los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fin de cita. Y para que se cumpla la orden como está escrito, no se debe celebrar todas las semanas o cuando el hombre lo decida, sino de año en año. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 10 dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Fin de cita. Por espacio de aproximadamente 2400 años se nos estuvo mostrando solo la sombra del verdadero Cordero. Recuerden que el Cordero tenía que ser sin defecto, y que hueso no se quebraría de él. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el versículo 46 dice, se comerán una caza, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fin de cita. Y así se cumplió. Libro de Juan, capítulo 19, versículos del 32 al 36 dice, vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Fin de cita. Pedro nos dice que fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fin de cita. Recuerden también que con la sangre del cordero se pintaban los postes y dinteles de las casas del pueblo de Dios, para que allí no entrara el heridor. Mas desde el nuevo pacto en adelante, está actuando la verdadera sangre, que nos salva y limpia del pecado. Este acto es muy importante para todo fiel, pero se debe realizar en su tiempo. ¿Por qué Jesús murió un día atrasado? Porque tenía que comer el cordero en la forma que se venía haciendo, antes de morir y después hacer el cambio.
Lo que se cumplió conforme a las Escrituras fue que el cordero tenía que ser sin defecto y se tenía que inmolar entre las 2 tardes, esto es a la hora 16 del día 13 de abril. Y él murió el 14 a las 16. Algunos lectores de la Biblia toman la Santa Cena en la segunda noche, en la que se ordena guardar en conmemoración de la libertad que tuvieron al salir de Egipto. Creo en la sinceridad de estas personas, y creo que cuando lo analicen con detenimiento, van a cambiar de parecer. Queda demostrado en la Escritura, que la noche en la que se comía el cordero, no es la misma que se nos ordena guardar o conmemorar. El 14 de abril por la tarde, principio del día bíblico, se comía el cordero, y la noche del 15, es la que se debe festejar, en conmemoración de la libertad. Debe tenerse presente que la tarde a la manera de Dios, es el comienzo del día de 24 horas. El día bíblico se mide de tarde a tarde, esto es, de principio a principio de las 24 horas. Tampoco se debe caer en el error de creer que el día tiene 2 tardes como algunos creen. En la Biblia se registra 6 veces esta expresión, por el que escribió la renovación de la faz de la tierra, y nada se dice allí de tardes, sino de tarde. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5 y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, 8 y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, 13 y fue la tarde y la mañana el día tercero, 19 y fue la tarde y la mañana el día cuarto, 23 y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fin de cita. Entonces el día bíblico comienza con tarde, que bíblicamente es sinónimo de noche, y termina con día. Como el Señor quiere que guardemos bien, nos pide que esperemos a que llegue la noche del siguiente día. He aquí un diagrama del día bíblico de 24 horas, en el que están las 3 últimas horas del día 13 y las 24 del 14 de abril. La parte iluminada representa al día o mañana, y la sombreada, a la tarde o noche. Como el hombre cambió los tiempos y la ley de Dios, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Fin de cita. Mostraré también un diagrama en el calendario romano. Ustedes observarán que la parte sombreada no cambia de lugar con la del calendario bíblico. Esto es porque los hombres, en los papeles pueden hacer cambios, pero no en la rotación de los astros. Además el Señor les fijó leyes a los astros, y ellos las obedecen. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 37 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Fin de cita. La posición de lo iluminado que representa al día, y de igual manera la parte sombreada que representa la noche, se mantienen en la misma posesión que el Dios del cielo les fijó. Hoy la gente está confundida porque después del cambio que el hombre hizo, a una parte de la noche se le llama mañana, y a horas de pleno día, tarde. Bíblicamente cuando se menciona la mañana o día, se está haciendo mención de la parte iluminada por el sol. Téngase presente que al día lo señala el sol. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Fin de cita. Sin embargo, hoy, de medianoche en adelante se la llama mañana. La gente dice, la 1, las 3, las 4 de la mañana, cuando todavía es noche. Siguiendo el criterio bíblico, no podemos aceptar que el día de 24 horas comienza a medianoche como lo estableció el calendario romano. Aquí se nos están diciendo dos mentiras: 1, que el día comienza a medianoche, y 2, que esa primera hora de las 24 es mañana. Aceptando el criterio bíblico de medir los tiempos, analicemos cuándo se debía inmolar y cuándo se tenía que comer el cordero o Santa Cena. La instrucción indica que el cordero se debía inmolar, carnear, entre las 2 tardes. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fin de cita. Como el día no tiene 2 tardes, se comprende que la indicación apunta a una parte considerable del día 13, víspera del que se nos ordena guardar y comer el cordero, que es el 14. El cordero se tenía que inmolar entre las 2 tardes, porque si se tenía que empezar a comer en la primera hora de la noche del 14,
se tenía que inmolar unas cuantas horas antes que terminara el día 13 para que estuviera asado cuando comenzaba la noche del 14. Por lo que no debe quedar duda que esto fue a la hora que el Señor expiró. El Cordero era sombra de Jesús. Primer libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fin de cita, y según lo escrito él expiró a la hora nona. Para saber cuál es esa hora tenemos que recurrir al diccionario. Allí se registra que en aquella época los romanos dividían las 12 horas del día en 4 partes de 3 horas cada una, y la última de 3, era la nona. En el diagrama del calendario hebreo, la hora nona empezaría a la hora 22, y en el romano a las 16. Jesús expiró cuando empezaba la hora 16. La mención que se hace de la hora en que el Señor murió es la hora 15, pero yo consideré que en esta zona sur es a las 16. También se deja ver que en aquellos tiempos no se decía, es la hora 13 o 24, sino que se acostumbraba a medir por separado las 12 horas de la noche con las del día. Y en las menciones que de la noche se hacen, no se nombran horas determinadas sino, medianoche, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Fin de cita, de noche, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Fin de cita, al anochecer y al canto del gallo, libro de Marcos, capítulo 13, versículo 35 dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Fin de cita. Jesús también medía por separado las 12 horas del día con las de la noche. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Fin de cita. En la parábola de los obreros, mide también por separado las 12 del día. De manera que cuando se refiere a la mañana, está haciendo alusión a la primera del día. Vamos a tomar como base un día en el que se produce el equinoccio, en el que hay 12 horas de noche y 12 de día. Considerando que la primera del día fuera la que en el calendario romano llamamos las 7 de la mañana, bíblicamente ya habrían transcurrido las 12 horas de la noche, y estaríamos en el comienzo de la primera del día, que bíblicamente sería la hora 13. Esta sería la primera hora laboral de aquellos tiempos, en la que el padre de familia salió a buscar obreros para su viña. Libro de Mateo, capítulo 20, versículos 1 y 2 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Fin de cita. En esta parábola se deja ver que el padre salía cada 3 horas a buscar obreros, y lo hacía en la primera de cada fracción de 3. Veremos ahora a qué hora se tenía que empezar a comer el cordero, porque la Biblia nos habla de una hora determinada. La palabra nos dice, cuando era la hora, libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Fin de cita. Esta era una hora específica, en la que ya se tenían que sentar a la mesa para empezar a comer el cordero. ¿Cuál era esa hora? La escritura revela que era cuando llegaba la noche. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Fin de cita. Y libro de Marcos, capítulo 14, versículo 17 dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Fin de cita. Teniendo presente que el cordero se tenía que empezar a comer cuando llegaba la noche, por supuesto se tenía que inmolar unas 3 horas antes. Justamente era la hora nona, que a la manera romana son las 4 de la tarde. Bíblicamente esta hora está entre la tarde del 13 y 14. Recuerden que antes de sentarse a la mesa para comenzar a comer el cordero, se tenían que pintar los dinteles y postes de las casas del pueblo de Dios, con la sangre del cordero. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 7 y 22 dice, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fin de cita. Esto se tenía que hacer de día, porque cuando comenzaba la noche del 14, todo este trabajo tenía que estar realizado, porque el ángel pasaría aquella noche hiriendo en toda casa que careciera de esa señal. En efecto, esta señal tenía que estar antes que empezara la noche.
Es más, ellos tampoco debían salir fuera de sus casas esa noche, hasta la mañana. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fin de cita. Todo esto deja de manifiesto que entre las dos tardes es bastante antes del crepúsculo o límite entre día y noche. Esto era cuando estaba empezando la hora romana 16, del día 13. A esa hora se inmolaba el cordero y esto es en parte del día 13 de abril. Demos ahora una mirada a cómo se fueron sucediendo los hechos. Más o menos unas 3 horas antes que terminara el día 13, se inmolaba el cordero. Con la sangre del cordero los israelitas pintaban los postes y dinteles de sus casas, antes que llegara la hora de sentarse a la mesa para empezar a comer el cordero. Llegó la noche y los únicos que fueron autorizados a salir fuera de sus casas esa noche fueron Moisés y Aarón. Porque el Eterno había dicho que castigaría aún más severamente al faraón y su pueblo, si no dejaban salir a los israelitas de Egipto, y había instruido a Israel para que cada familia hiciera como se le había ordenado, pues a ellos nada les sucedería respecto del heridor. Los israelitas confiaron en su Dios, inmolaron el cordero a la hora determinada, pintaron los dinteles, postes de sus casas, y en la certeza de que entre ellos y sus animales ni un perro movería su lengua. Libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Fin de cita, empezaron a comer el cordero, y el Eterno empezó también a actuar. A la medianoche fueron heridos de muerte los primogénitos aún del mismo faraón, que luego de oír la aflicción de su pueblo, se levantó juntamente con sus siervos todavía de noche, y decidió llamar a Moisés y a Aarón para decirles que los dejaba salir. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 29 al 31 dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Fin de cita. No sabemos si el pueblo de Dios seguía habitando en Gosén, pero supuestamente no estaban en la capital, por cuanto su trabajo era rural y últimamente fabricaban ladrillos. Sabemos que en aquella época no había teléfono, y para comunicarse se tenía que llegar personalmente a la otra parte. Suponiendo que, desde la capital donde estaba el rey, para llegar donde estaba el pueblo, necesitaban 4 horas, y como los mensajeros del rey salieron todavía de noche, tal vez con 1 hora de noche, entre que estos llegaron donde estaban Moisés y Aarón, diciéndoles que el rey los llamaba, y ellos llegaron donde Faraón. Con la hora de noche que quedaba cuando los mandó a llamar, habrían transcurrido 8 horas. Aquí Moisés y Aarón están con el rey, pero tienen 4 horas más para llegar donde sus hermanos con la orden de salir. Israel había sido instruido para pedir alhajas de plata y oro a los egipcios, y a que comieran la Pascua ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y bordón en su mano, esto es, listos para salir en cuanto se les autorizara hacerlo. Con estas instrucciones, es posible que cuando Moisés y Aarón llegaron con la orden de salir, ya en la última hora del día 14, ni bien llegaron, el pueblo salió de Egipto. Terminando el día 14, como el día bíblico termina con día y comienza con noche, ya estaba empezando el 15 de abril, que es el segundo día de la Pascua. Esto concuerda perfectamente con las Escrituras. Libro de Números, capítulo 33, versículo 3 dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Fin de cita. Ellos salieron el segundo día de la Pascua, y de noche. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 dice, fin de cita. Se podía creer que esta es la noche del 14, pero a la medianoche del 14 fueron muertos los primogénitos, y cuando quedaba aproximadamente 1 hora de esa noche, se ordenó llamar a que viniera Moisés a ver al rey. También la Biblia demuestra que el pueblo salió cuando se ponía el sol. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 6 dice, guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Fin de cita, esta no es la noche del 14, sino la del 15. Claro está también que la orden es guardar la noche que salieron de Egipto, por haberlos sacado en ella de la esclavitud. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 40 al 42 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Fin de cita. Entonces la noche que se debe conmemorar es la del 15 de abril, la de libertad. La palabra guardar en este caso significa recordar o conmemorar. Sabemos que los 7 días de fiesta se deben guardar, ya que es fiesta de 7 días, y nadie demostrará que le está celebrando fiesta a Dios, mientras está trabajando o atendiendo sus negocios, pero la noche del día 15 de abril es muy especial, y de igual manera que en la de los tabernáculos, se nos instruye que es fiesta de 7 días a Jehová. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 41 dice, le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Fin de cita. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 21 dice, el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Fin de cita. Cuando resalta el primer día como sin obra, se está indicando que es completamente sin obra, esto es como un sábado semanal, mas no está indicando que en los otros dejemos la fiesta y vamos a trabajar, sino que en esos días intermedios se puede hacer ciertas labores, a saber, proveerse de leña, de algún pedido de alimentos que implique esfuerzo, ir a cobrar un trabajo que no fue abonado antes de la fiesta, etc. Pero de ninguna manera se nos autoriza a dejar la fiesta del Señor, para atender nuestras labores o negocios, y en el caso de Pascua, se le dio preferencia al día que salieron de Egipto, por ser el de la libertad. Entonces, referente a que se debe celebrar la liberación, la palabra guardar, es alusiva a conmemorar y recordar. Cuando se está indicando un tiempo santo en el que no se debe trabajar, se nos dice, ninguna obra servil se hará, y acá no aparece esa palabra, por consiguiente, no se refiere a dejar de trabajar, ya que eso fue aclarado que la fiesta es por 7 días. El Señor le pide tenga memoria a su pueblo, de este día en el que salió de Egipto, obteniendo su libertad. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Fin de cita. De manera que cuando se nos dice que guardemos esa noche, libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 40 al 42 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Fin de cita. La orden es referente a conmemorarla y leer algo alusivo a la fiesta, ante la familia y creyentes. La fiesta de los panes sin levaduras, la que también se llama Pascua. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Fin de cita. También desde el nuevo pacto en adelante, se le agregó el lavado de pies, unos a otros. Libro de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Fin de cita. Se comprende que, con este acto, el Señor está demostrando la humildad que debemos tener para que, si le tocó al patrón, lavarle los pies a su empleado, no lo haga con indiferencia considerándose superior, y que en este caso se está rebajando, porque, espiritualmente los fieles somos todos iguales para Dios. También hay quienes guardan esta fiesta incluyendo los panes sin levadura, mas ellos separan la Pascua de los panes ácimos y el día 14 lo consideran laborable, y aún comen pan con levadura después de haber tomado la Santa Cena. Cuando termina el día 14, comienzan a guardar la fiesta y a privarse de levadura. Para ellos el 15 es el primer día de fiesta y panes sin levadura, pero la orden es que 7 días comamos con ella. La Pascua, panes sin levadura. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3 dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Fin de cita. No duden que la Pascua y panes sin levadura no son dos fiestas por separado, como algunos lectores han interpretado, sino una. Miremos lo que dice allí, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, principio del día, hasta el 21 del mes por la tarde, principio del día, el 21 no se cuenta, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 18. Ya vimos que la tarde bíblicamente comienza cuando se pone el sol, y es el principio de las 24 horas. Acá se nos está indicando un periodo de 7 días a la manera de Dios, esto es de principio a principio de día, o como se nos dice acá, de tarde a tarde. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 32 dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fin de cita. Vale aclarar que acá tampoco está bien, porque se tradujo a la manera romana considerando que la tarde es el final del día. A la manera bíblica tendría que decir, comenzando a los 10 días del mes en la tarde. Los que guardan los panes sin levadura desde el día 15, afirman con sus propias palabras diciendo desde el día 15, pero en la Biblia hay 3 partes donde se registra que es desde el 14, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, fin de cita. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3 dice, no comerás con ella, con la Pascua, pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Fin de cita. En el Evangelio de Marcos dice, capítulo 14, versículo 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Fin de cita. Como vemos, en el Nuevo Testamento no hay ninguna contradicción al respecto. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Fin de cita. Como si esto fuera poco, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, fin de cita. En el versículo 7 dice llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Fin de cita. De acuerdo a lo que se escribió en los 3 evangelios, tenemos claro que el primer día de panes sin levadura es el 14, pero como se ordenó festejar el segundo día, por ser el de la libertad, los judíos le dan prioridad al 15, y no solo ellos, sino que la orden es clara que la fiesta y conmemoración debe celebrarse el día 15. Respecto de la preparación, de la que se nos habla en los 3 primeros evangelios, libro de Mateo, capítulo 27, versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, fin de cita. Libro de Marcos, capítulo 15, versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día sábado, fin de cita. Y libro de Lucas, capítulo 23, versículo 54 dice, era día de la preparación, y estaba. Para comenzar el día sábado, fin de cita, no es referente al comienzo de los panes sin levadura, sino a la fiesta de los panes.